que lo manejáramos hoy. Porque hay enfermedades que la gente adquiere espirituales, que son peligrosas para nuestro crecimiento cristiano. Y está en el Salmo 77. Vamos a leer y oramos. Salmo 77. Me decía Cristian, ¿usted le toca predicar al pastor? Sí. Ajá. ¿Y es largo o corto? Y yo le dije, no. Como dicen por ahí, normal. Así que espero que no se me canse, Cristian. Salmo 77. Mire, este salmo es tremendo, tremendo. Aquí hay algunas personas que escucharon aquel tema que se llamaba Voltea para que te mejores. Pero este tenía otro título. Porque en realidad, si habla de una enfermedad, yo los he visto. Esa enfermedad agarra pastores, agarra líderes, agarra nuevos creyentes, agarra evangelistas, agarra mucha gente. Y nos desanimamos. Mire cómo le pasó a Asaf. Leamos nada más los primeros 10 versos. Y voy a seguir predicando. Usted no cierra su Biblia porque todo el pasaje está completico. Dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Entonces dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Vamos a darlo hasta allí. Enfermedad mía es esta. Y voy a traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Síndrome de olvidar las primeras obras. 7 disciplinas de los años de la diestra del Altísimo que al retomarlas le dan sanidad al alma. Padre, en el nombre de Jesús, bendíganos en esta hora para meditar en esta palabra. Yo creo que tu palabra puede ayudarnos, Señor, cada día a ser mejores, a crecer, a fortalecernos en la fe. Oro por el que no está aquí, Señor, pero que necesita también volver a las primeras obras, retomar todo aquello, Señor, que tú en tu palabra nos muestras y que este día queremos meditar en ella. Así que ayúdanos, nos ponemos en tus manos sagradas, asístenos por tu Espíritu Santo y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levante la mano si hay alguno que aquí no se enferma nunca. A ver, uno que sea. ¿Verdad que no? Todos nos enfermamos. De hecho, la lista a veces está grande de los que están quebrantados. A veces no se ven tanto, pero a veces sí. Nos enfermamos y hasta nos convertimos en médicos y curanderos. Hay una compañera de trabajo que yo no le podía decir lo que yo tenía porque ella sabía de todo. Digo, mira, a mi esposa le estaba oliendo, y me recetaba algo rápido. Y decía, no, pero dale esto. Y guarapo de eso. No, que me duele por aquí. Y cómprate esto. Bueno, nos convertimos en expertos porque todos sabemos tanto de enfermedad y de medicina y de que bueno, hay casos de casos, usted sabe. Lo cierto es que
nos enfermamos? Se enferman los niños porque no tienen anticuerpos y cualquier cosita que agarran se la llevan a la boca y ya están. Se enferman los jóvenes, aunque tengan mucha vitalidad. Se enferman las mujeres, los ancianos con sus achaques, sean predicadores. Yo una vez leí un libro de Billy Graham llamado Casi en Casa. Lo escribió a los 87 años, como 5 años después que su esposo había muerto. Y él dijo, yo no pensé que yo iba a vivir tanto después que ella muriera. Y el hombre murió a los 99, así que estuvo como 15 años sin la esposa. Y él en ese libro que escribió, ya bastante mayor, dice, yo no sabía que la vejez era así. Y mire, está hablándole de Billy Graham, predicador de multitudes. Él dice, cuando a uno no le duele una cosa, le duele la otra. Y me conseguí ayer al pastor Miguel García y hablamos de lo mismo. Me dijo, no, hermano, la Bodián, bájate de esa casa, me dijo. Y yo vivo en escaleras así. Bájate de ahí, que los pies empiezan a echar broma a cierta edad. Búscate una casa planita. Yo tengo 5 años que no, de broma me pongo zapatos, pero... Entonces me está dando unos consejos, porque cuando uno está mayor, parece, todavía no he llegado, parece que le empieza a doler de todo. Así que uno se enferma. Se enferman también los animales. Se enferman hasta las plantas, le sale hongo. Se enferman las empresas. Se enferman los equipos deportivos que tienen que buscar un técnico que resuelva porque la cosa está complicada. Se enferman las comunidades porque sus líderes empiezan con sus conflictos. Y las iglesias también se enferman. No diga amén, pero es verdad, porque de las 7 iglesias de Apocalipsis, al menos 5 estaban enfermas. 2 salieron medio ahí, te sabes, medio lisas, pero el resto estaban, tengo algo contra ti, le decía el Señor. Así que es fácil enfermarse. El Salmo 77 que estamos leyendo es un salmo que habla de enfermedad y podría dividirse en 3 partes. Tiene 20 versos. Del 1 al 9 está un diagnóstico donde Asaf dice cómo se siente. En el 10 dice, confiesa que está enfermo. Y del 11 hasta el 20, entonces que está la medicina. Tremendo ese salmo. 20 versos, los primeros 9 está los síntomas, los signos. El 10 está el diagnóstico, que confiesa la enfermedad. Y del 11 en adelante está la salud, la sanidad. Y él ve cómo va a llegar a salir de esa enfermedad. En realidad, Asaf es un músico, un servidor de Dios. Yo escuchaba en la vigilia en estos días, antier, una adoradora que decía, llegué a un estado de depresión tal que por poco me suicido. Y era adoradora de la iglesia y le servía a Dios, pero caí en un estado tal que llegué a pensar hasta en el suicidio. Y ella aconsejaba a los adoradores y a los jóvenes y decía, eso pasa, eso tiende a pasar, no es nada de otro mundo. Y Asaf también era un músico, junto con Emán, Jedutún, que es el mismo Etán, eran músicos, pero Asaf era el principal. Un poeta que cantaba con frecuencia. Y con frecuencia dice que lo hacía en tono menor, dicen los historiadores. Los tonos menores, los que saben de eso, saben que son tonos melancólicos. De hecho, mi hermano me decía una vez que al pastor Olson en las casas le decía, no me cante mucho coro en tono menor. Y Olson es de los que se reúne los miércoles con el equipo y ve qué van a cantar. Uy, cánteme ese coro, hermano. ¿Y qué van a cantar también? Ah, perfecto. Y todo eso lo controla, americano, al fin. Pero esos tonos menores, dice, esos coros, como que son medio tristes. Cánteme otra cosa, dice él. Pero Asaf cantaba en tono menor. Buena acotación esa de los estudiosos. Cantos reflexivos, compasivos. Era un fiel creyente, por supuesto. Pero a pesar de eso había un punto de tristeza en Asaf, en su persona. Y esto le impedía disfrutar totalmente de su fe. Y le ponía un sabor especial, melancólico, triste a sus cantos. Tenía ciertos síntomas o signos en su enfermedad, que entonces son los que están descritos en el capítulo
los primeros 9 versos del capítulo. Yo lo llamo el síndrome de lo que él tenía. Y déjeme mostrárselo rapidito. No están allí, pero usted lo escucha y si tiene su Biblia abierta. El verso 2 dice, al Señor busqué, dice, mi alma rehusaba consuelo, dice el final del verso 2. Es decir, autosuficiencia o depresión, pero no quería recibir ayuda de nadie. Ese tipo de creyente que usted sabe que está mal, pero no quiere que nadie le diga nada. Se siente por allá escondido solito, pero sabe que necesita, pero no. Está en tal depresión o en tal arrogancia que no quiere buscar ayuda de nadie. Y él decía, mi alma rehusaba consuelo. Verso 3, me acordaba de Dios. Y eso quiere decir que en cierto momento olvidaba a Dios. Me acordaba. Implica que tendía a olvidarle, a no tenerle presente, y llegaba un momento en que sí volvía otra vez a acordarse de esa fe y de ese Dios que tenía, pero en cierto momento lo olvidaba, lo pasaba por alto. También el verso 3 lo leímos, dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. La queja nos habla de incomodidad, de inconformidad, que no le gusta cómo están sucediendo las cosas. Y mire que Asaf es el mismo que escribió el Salmo 73. Y el Salmo 73 es el Salmo de los envidiosos. El Salmo que dice, por poco se deslizaron mis pasos cuando vi la prosperidad de los impíos, porque ellos siendo así y portándose mal, tienen tanto y yo que me he limpiado no tengo nada. Ese es Asaf, enfermo, se quejaba de lo que tenía, porque lo que veía era malo. No estaba satisfecho con lo que tenía. El verso 4 sigue dándonos signos y síntomas. No me dejabas pegar los ojos, le dice a Dios. Es decir, le atribuye a Dios la culpa de lo que le está pasando, como le pasó a Job en algún momento. Atribuirle a Dios culpabilidad de lo que tiene. Verso 5 y verso 6 dice, me acordaba de mis cánticos. Es decir, había algo importante que había perdido. Era un servidor, era un adorador nato, pero había dejado de hacerlo. Se acordaba nada más. Se parece a aquel que en el Salmo 42 dice, me acuerdo de estas cosas y cómo yo fui con la multitud y la conducí hacia la casa de Dios. Bueno, pero después decía, bueno, ten paciencia, oh alma mía, espera que aún es de alabarle. Pero Asaf como que había dejado en ciertos momentos los cánticos y se acordaba de aquellos momentos cuando lo hacía y estaba como de vacaciones. Verso 7 y verso 9 dice, 6 preguntas tiene ahí retóricas. Y los teólogos dicen que son preguntas, bueno, en las que trata de expresar su más profundo sentimiento. Ya las leímos. Desde el versículo 7 en adelante. Desechará al Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado de tener misericordia. Ha encerrado con su ira sus piedades. Son preguntas en las que muestra que el Señor lo ha desechado, que cesó la misericordia de Dios, que ya nada volverá a ser igual. Es una enfermedad. Es decir, que tiene un estado tan depresivo que indica que Dios cambió conmigo. Como que si éramos de una manera, ahora somos de esta. Porque ya nada es como era antes. Cuando te conocí, cuando estuvimos, cuando me llenabas, cuando me bendecías, algo pasó y fue en ti que pasó. Hasta que el verso 10, tal como le pasó en el Salmo 73, que al final dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Tan torpe era yo que no entendía, dice el Salmo 73. Aquí dice en el verso 10, después que da su retajila de preguntas, dice, pero mejor dicho, no eres tú, Señor. Y confiesa, dice, enfermedad mía es esta. Dicen amén, hermano. Aquí está entendiendo él que el problema no es en Dios, el problema está en él. Porque Dios no cambia. Dicen amén. No podemos atribuirle la culpa de lo que nos esté pasando espiritualmente a Dios. Quien ha cambiado somos nosotros. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido destruidos, dice Malaquías. Santiago 1:7, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto,
del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios sigue igual. Y Hebreos 13:8, usted lo sabe, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Dios no cambia. Así que si el problema no está en que Dios cambia, puede que el problema está en que nosotros sí cambiamos, sí hemos cambiado. Una frase que célebre, ¿saben que la frase es célebre? Yo una vez se lo dije hace años. La estoy anotando porque nadie las ha dicho. Esta es una frase célebre mía, no la va a leer en ninguna parte. El problema no siempre está en el lápiz, sino en el sacapunta. ¿No le ha pasado? Y dale, que dale, y dale. Oye, qué lucha. Y dale, y te dice, este pedazo de lápiz. No es el lápiz. Cambia el sacapunta. El problema no es Dios. El problema soy yo. De tal manera que el Espíritu Santo lo primero que hizo que Asaf reconociera era su condición. Asaf, ¿eres tú? El que está enfermo eres tú. Y él dijo, enfermedad mía es esta. Qué bello. Qué bello cuando podemos reconocer nuestros errores. Dicen amén, hermanos. Cuando vamos al altar y le decimos, Señor, soy yo. No soy el mismo. No soy la misma. Y en segundo lugar, comienza a decir, ¿cómo me voy a curar de esto? Qué bello el verso 10. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. En segundo lugar, él dice, la mejor medicina es mirar atrás, mirar a esos años, mirar a las primeras obras, mirar a los momentos maravillosos que disfruté con Dios, voltear, hacer memoria de lo que él llamó los años de la diestra del Altísimo. Es decir, en lo que estaba yo ahí y él conmigo, uno al lado del otro, disfrutando de la presencia y la bendición de Dios. Esos años o ese tiempo cuando íbamos tomados de la mano del poderoso Dios, que quizás ya no es igual, pero que alguna vez fueron. Esos años se hicieron presentes en su memoria, dándole sentido otra vez a su vida. Y entró a describir lo que podría ser la medicina para su enfermedad. Y eso está bien, porque voltear de vez en cuando, mirar atrás, no está mal del todo. Yo dije alguna vez que yo voy a escribir un libro que se llama Retrovisor. Ese es el título que ahorita tengo. Lo tengo desde hace como 2 años pensando, 3 años, no sé. Porque el retrovisor te ayuda a mirar para atrás sin dejar de ver para adelante. Y yo creo que muchas de las cosas que nos pasan es porque nos olvidamos. 1, de dónde venimos. 2, de cómo éramos antes. Entonces todo es para adelante, pero se me olvida que hay gente que voy dejando atrás también, que tengo que buscarla. Hay matrimonios que tienen que retornar a lo que fueron cuando comenzaron. Y si se les olvidó cómo eran cuando comenzaron, cuando vienen a ver ya eso no sirve. Pero cuando comenzaron no se trataban así. Cuando se trataron todo era bonito. Así que el retrovisor me ayuda a mirar. Y es que en la Biblia hay bastantes pasajes donde habla de eso, de que uno tiene que volver y retroceder y ir allá. Como aquella persona que estaba bien arrogante y bien orgullosa en su trabajo. Y cuando le pasaba eso, dice que se metía en el cuarto y en ese cuarto se ponía mansito. Y después salía y la gente se daba cuenta y entró en el cuarto y salió bien el patán este. Pero cuando sale nuevo otra vez. Y es que en el cuarto donde Dios lo trata es que estaba allá en una gaveta metida la ropita con que él llegó a esa empresa hacía 20 años. Y ahora eres el jefe. Pero no se te olvide de dónde saliste. Que Dios ha tenido misericordia de ti. Y Dios como que lo procesaba y lo llevaba otra vez a reconocer. Tú no siempre fuiste jefe. ¿Te acuerdas cuando tú eras un pobre que llegaste y te trata bien a tu gente? Dicen amén, hermanos. Dios tiene que hacernos volver y regresar para que se nos olvide, o para que no se nos olvide que Dios ha estado con nosotros antes. Así que hay cosas que tenemos que recordar, que las hemos vivido, que las hemos disfrutado como creyentes y que tenemos que regresar allá.
Los años de la diestra del Altísimo son años maravillosos, que hay que revivirlos, revitalizarlos. Cuando tú comenzaste en la fe, nuestra fe, y enrumbarnos a experimentar otra vez esa vida victoriosa que tuvimos en algún momento. Es volver a ver cómo era la iglesia primitiva de allá, aquellos años gloriosos. ¿Quién no quiere una iglesia como esa? De crecimiento, pujante, llena del Espíritu Santo, donde comenzó el Pentecostés. Hay que volver a eso. Hay que ir a ver cómo eran esos años de esa iglesia. La iglesia de años pasados. ¿Cómo era caminando con Cristo cuando empezó hace 9 años? Los que estaban aquí saben cómo era eso. Volver a esas obras. ¿Cómo eras tú cuando comenzaste en el Señor? ¿Cómo era la iglesia cristiana en Venezuela en el año 60? Cuando venían los predicadores y campañas de 21 días en el nuevo circo. ¿Por qué se nos olvida? Caracas era así. Ahora nos cuesta estar ahí un culto en la noche, pero aquí la gente, esta Caracas. Cuando venía Eugenio Jiménez, Gille Ávila, Irraqui y Moricerulo y una cantidad de predicadores, esta Caracas se llenaba de palabras por todas partes. Ese evangelio maravilloso de predicar en las calles llenas de evangelización. No se nos puede olvidar los años de la diestra del Altísimo cuando comenzaron a hacerse las obras misioneras en este país. En general la historia de la iglesia en el mundo entero siempre ha tenido épocas gloriosas y maravillosas que hay que volver a recordarla. Miren la frase tan bonita de Carlos Spurgeon: la memoria es la medicina apropiada para una fe enferma. Cuando la fe pasa sus 7 años de hambre y se debilita, la memoria, al igual que José en Egipto, debería abrir sus graneros. ¡Ay! Claro, porque entonces tú abres y dices: yo sé que Dios anteriormente me ha bendecido y ahora me va a bendecir otra vez. La memoria. Esa fue la exhortación del profeta Jeremías cuando dijo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mirar atrás, recordar la senda antigua. De manera que el remedio, la medicina para nuestra debilidad espiritual, para nuestra enfermedad, para nuestra fragilidad, para esa intoxicación espiritual que a veces tenemos, es echar una mirada precisamente al pasado, a los años de la diestra del Altísimo, los años cuando estabas bien. Yo no sé si usted ha seguido un consejo que di hace años, pero abrí un diario. Yo lo empecé tarde, en 2008 debe ser que lo abrí, y tengo como 3 cuadernos ya, donde uno escriba cosas que Dios ha hecho. Yo estoy seguro que yo abro el del 2008 y me pongo a llorar, porque ahí lo que aparecía era milagros, bendiciones. Y en este día Dios me hizo esto, y en este día Dios me hizo aquello. Qué bueno que hoy pasé con esto, que operaron a este y salió bien, y que descubrieron esto. Retornar a esas cosas maravillosas. Yo le aconsejo eso: agarre su cuaderno y empiece. No tiene vida devocional diariamente, cada día Dios hace un milagro, una bendición. Póngalo: me dejó la novia, y después ponga: y Dios me dio una mejor. Y cuando tenga 20 años casado dice: mira qué bonito, mami, mira, yo puse que tú eras mejor que la primera. Regresar a las cosas bellas que Dios ha hecho, para que no se le olviden las victorias. Hay muchas victorias que no podemos olvidar. Dicen amén, hermanos. Y aquí, todo eso es la introducción. A correr se ha dicho, don Cristian. Porque aquí hay 7 disciplinas, 7 características que el Señor le dice a Asaf que tiene que mirar hacia atrás y verlas, y que estaban en los años de la diestra del Altísimo. 7 cosas que tú hacías, que la gente sana hacía, y que si la dejas de hacer te enferma. Te pega el síndrome de olvidar las primeras obras. Me dijo una joven: oye, me dijeron que predicó en la vigilia sin videobin. Y yo le digo: se lo perdieron ellos.
Ustedes no, ustedes son mi familia. A ustedes se lo traigo escrito. Si estuviera predicando esto allá, tienen que sacar lápiz y anotar, porque que la mente no da para anotar 7 cosas y versículos. No, yo veo a un hermano aquí, cuando estoy terminando, veo que el hermano saca, cláquete, una foto. Y se lleva todo lo que costó años de escribirlo, pero ahí se lo llevó un momentico. Porque ustedes son mi familia, dicen amén, hermano. Así que eso no es para mí, eso es para usted. Porque yo las tengo aquí. Y tengo la primera. La primera característica que tienen los años de la diestra del Altísimo es que eran años de mucha oración. De mucha oración. Para eso, hermanos queridos, no hay atajos. De hecho, la única forma en que Asaf descubrió que le estaba pasando eso es porque había orado. Verso 1 y verso 2, Asaf dice: con mi voz clamé a Dios clamé, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba él mis manos de noche. Si no hubiese orado, no se da cuenta que estaba enfermo. Como una cantidad de caídos que están por ahí, que creen que están bien, no están bien. Pero si no han orado, si no se han humillado, si no levantan su mano y su mirada al cielo, pues sencillamente no se van a dar cuenta que están mal, que se van a quedar cuando Cristo venga, porque no han orado, porque no se han acercado, porque no se han humillado. Asaf tenía la buena costumbre de orar, no solo cuando se sentía bien, cuando estaba cantando, cuando estaba en un culto, cuando estaba sirviéndole a Dios. Oraba cuando estaba en angustia. Tenía la buena costumbre de orar cuando estaba mal. Por eso dice que clamaba en su angustia. Nosotros tenemos que volver a la oración, hermanos. No es religiosidad. Mire, ¿sabe qué inventaron los japoneses? Un reloj para los musulmanes. Un reloj con una brújula, y que 5 veces al día les dice que suena, que son a las 5 horas durante el día, que los musulmanes dejan de hacer lo que estén haciendo para poner una alfombrita y en dirección a la Meca orar a su Dios. Para vergüenza nuestra lo digo, porque nosotros los creyentes que tenemos al Dios verdadero, ¿qué digo 5 veces al día? Ni 5 veces al mes se arrodillan algunos. Y somos cristianos, pero no tenemos la oración como algo importante. Pero ellos, que no adoran al Dios verdadero, tienen esa religiosidad y se compran su reloj y la brújula le dice hacia dónde, y ahí mismo estén haciendo lo que estén haciendo, sean la persona que sea. Lo decía el escrito que leí: sea un ejecutivo en Nueva York, o sea un inversionista en París, o sea un médico en Brasil, o un profesor en Canadá, se quitan los zapatos, se acomodan su turbante y se arrodillan a orar a su Dios 5 veces al día, en el mundo entero. Y nosotros los cristianos, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Oramos a Dios suficientemente? ¿Lo buscamos? Hay que volver a los años de la diestra del Altísimo. Dicen amén, hermanos. ¿Verdad que nos hace falta retomar la oración? La oración apasionada. Cuando la oración sobresale en nuestra agenda, todo va a cambiar. Fue la clase que los jovencitos vieron allá arriba. Jesús tenía la costumbre de orar a diario. Dijo Jesús: mi casa, casa de predicación será llamada, o de alabanzas será llamada, o de danzas será llamada. No, Señor, mi casa, casa de oración será llamada. Eso es lo que Él quiso enseñarnos. Que crezca en la juventud cristiana un espíritu de oración. Dicen amén. Jóvenes llenos de oración y de la presencia de Dios. A veces lo que motiva al muchacho a reunirse no es la oración. Es otra cosa que los divierte, que los emociona, que les eleva la carne. Pero la oración es más importante que todo eso. La oración real, el clamor, la humillación. Jesús pasaba la noche entera orando.
nosotros la pasamos entretenidos y divirtiéndonos. Siempre lo digo. Si el hacha no está afilada, pues no puedo cortar bien. Y la oración es la que afila nuestra hacha. Todo lo que podamos hacer para Dios, si no está basado en una vida de oración, no funciona, no sale bien. Soy maestro, tengo que orar. Soy adorador, tengo que orar. Soy músico, tengo que orar. Soy predicador, lo que yo sea. Soy mecánico, habrá que orar para arreglar un carro. Hay que orar. ¿Quieres ser buen mecánico? Tienes que orar. Si eres empresario, lo que tú hagas, hazlo producto de la oración y todo va a salir bien, hermanos queridos. Pero cuando no oramos, cuando abandonamos la oración, empieza la enfermedad. Nos echamos a perder. Se invierten demasiadas horas en muchas cosas y no en orar. Ya usted está cansado de que yo se lo diga, pero se lo digo. 1440 minutos al día tiene sus y mis 24 horas. Tomemos de esos 1440 algo significativo para estar en la presencia de Dios cada día. Eso es práctica. Y me gusta que arranque por ahí Asaf. Verso 1 y verso 2. Así que volvamos a las primeras obras. Volvamos a la vida de oración. Amén, hermanos. Número 2. Los años de la diestra del Altísimo son años de poder. Verso 11 y verso 14. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Tú eres el Dios que hace maravillas. Gloria, diga gloria a Dios por eso. Dios hace maravillas, lo cantaba ahorita mi hermana Saray. Dios hace maravillas. Las obras de Jehová. Me gusta recordar los milagros. Esta jovencita, nuestra hija, no podía venir al mundo, pero hubo alguien que hizo una oración de fe un día de la madre. El día de la madre, el 8 de mayo de 1997. 93. 97 fue el otro. 93. El 8 de mayo del 93. Día de la madre, Agapito Morales. Vente, Marta. Él llamó a las estériles. Marta, ¿por qué tú no tienes hijos? Vente. Pues no podía, él sabía. Pero ella no había pasado. Pero vente. Y la pasó al frente. Y oró por ella. Oró el 8 de mayo. Saque la cuenta. El 15 salió embarazada. Del 93. Y el 15 de febrero del 94 nació esta jovencita. ¿No te dicen gloria a Dios por eso? Un milagro. Porque no podía, ya había ido al médico, que si el ovario, que si no sé qué, que si no sé qué más. Pero a Dios no le importa nada de eso. Sencillamente, Dios es el Dios de los milagros. Oiga, qué bueno tener un Dios de poder, hermanos queridos, que hace cosas gloriosas. Pero si no creemos que Dios puede hacer maravillas, usted ni oro por eso, ni pasa al frente y dice, no, ¿para qué? Otra vez va a orar por eso. No oramos por la gente que está enferma, no los vemos y sencillamente hoy le recetamos 1000 cosas y no se nos ocurre ponerle la mano. Que yo no creo en el Dios de poder, no oro por nadie. Pero Dios quiere que volvamos a las primeras obras, que entendamos que Él es el Dios que ha hecho maravillas y las ha dejado que las recordemos, que Dios, usted no ha sido testigo de milagros de parte de Dios, hermanos queridos. Claro que sí. Volvamos a eso y entonces cuando tengamos la oportunidad, si ya oramos, entonces creámoslo y veremos la gloria de Dios actuar en medio nuestro. Con cuánta facilidad caemos nosotros en el conformismo. Las situaciones nos van alejando de la fe para ver la gloria de Dios. Y no debe ser así. Oremos y busquemos a Dios. Hay personas que inspiran eso. Un hermano que yo recuerdo mucho y lo menciono, Fakiri Rodríguez. Yo lo voy a visitar a él de la iglesia de Katia. Cuando lo voy a visitar, mire, ese es puro testimonio. Ese es puro testimonio. Lo que hace es contarle a uno cosas bellas de las cosas que Dios. Y se va para la casa y le ora a la gente. Y milagros de sanidades. Un hombre tranquilo y sencillo desde que su esposa vivía. Bello escucharle. Uno va y sale rejuvenecido, fortalecido de un anciano que lo que ha hecho es tener una vida de oración y ver milagros de parte de Dios. Lo buscan, lo llaman. Un señor sencillo, hermano, no tiene credenciales, ministro, predicador, no.
vida de poder. Y nosotros, usted y yo, tenemos que volver a eso. Dicen, a ver, hermanos, orar y actuar, creer, ve al enfermo, piense en 1000 cosas y después, ¿puedo orar por ti? Claro que sí. Ore por él. Y después escuchemos los testimonios de lo que Dios hace para la gloria de su nombre. Si incrementamos la oración, acto seguido deberíamos también ver la gloria de Dios actuar en medio nuestro. A veces no actuamos en fe porque no creemos que Dios puede hacerlo otra vez, porque creemos que ya eso es pasado. Pero Dios puede hacerlo otra vez. Que vuelva de nuevo el Pentecostés y los dones y los milagros a nuestra iglesia. Dicen amén, hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice la palabra. A veces el enemigo que nos tiene pisado, uno lo saluda, ¿cómo está la? Oye, hermano, aquí. Oye, hermano, aquí. Oye, hermano, ¿qué es eso? Satanás tiene que huir más bien cuando estamos nosotros. No tenemos a Dios de poder, entonces, ¿qué es eso? Son malandros alrededor de su casa. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y diga así, quítate de aquí. A fumar para otro lado. Que se vaya en el nombre de Dios. Pero hay que actuar en consonancia con el Dios que tenemos. Que huye el enemigo y no que huyamos nosotros. Por eso es que nos enfermamos, hermanos, porque hemos dejado el Dios de los milagros de un lado. Volvamos a las primeras obras, volvamos a la vida de poder en el Espíritu. Amén, hermanos. Tercero, los años de la diestra del Altísimo son años de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios. El versículo 12 lo dice clarito. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hablaré de esa palabra, de lo que está allí, de lo que da testimonio de Cristo. A vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Escudriñad la Escritura, dice. A vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Hablaré de Él, del Señor, de su palabra. Qué peligroso es cuando las iglesias, entonces la Biblia queda relegada y empezamos a estudiar los libros de los apóstoles nuevos, de los predicadores, los profetas, de las eminencias que hay ahora. Se quitan las escuelas dominicales, las prédicas ahora son puros videitos de los famosos y de las cosas. ¿Qué es eso? Hay peligro cuando eso pasa. En estos días escuchaba un estudio bíblico por radio para pastores y el hermano decía así, mire, si te ganas las almas con teatro y danza, pues con eso es que tendrás que alimentarlas luego, porque si no se te van. Pero si te los ganas por la obra de la palabra en sus corazones, pues cuando los alimentes con la palabra, crecerán. Entonces, amén. Yo creo que si le quitamos las danzas a un poco de muchachos, se van para el mundo otra vez. No hablo de aquí, porque aquí no las tenemos. Pero he visto cosas, hermano. Unas danzas ahora que con unos palos, que parecen son santeros. Parece palero. Asusta esa cosa. Pero usted le quita ese atractivo, ese adictivo a muchos muchachos. Y ahí no había nada. No había nada. No había fe. No había un Dios. Cuando que el Evangelio no es eso. El Evangelio es las catacumbas con los que crecieron nuestros primeros padres. No había nada de eso. Ahí no podía ni hacer bulla. Calladito, la palabra de Dios y la oración. Calladito. Cuando venga la persecución, aquí no va a poder avanzar, ni gritar, ni saltar, porque es calladito en la casa. Ay, no, pero estoy muy aburrido. ¡Aburrido! Amigo mío, usted no ha entendido todavía. Los años de la diestra de Dios son años de oración, de poder y de la palabra de Dios. Con eso estamos más que llenos. Si necesito lo otro, cuando te quiten eso, se te acabó tu fe. Creo que a veces no hemos entendido y hemos enseñado un evangelio distinto, pero eso no es lo que dice ahí. Ahí lo que dice es que enseñemos la palabra de Dios. Hechos 4:31, mire este versículo. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el primer punto, el lugar en que estaban congregados tembló. Segundo punto, poder. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si dijeran y danzaban, entonces yo los pongo aquí. Pero no era eso. Oraron, se llenaron del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llegar a los años de la diestra del Altísimo, donde la palabra de Dios sea la que predomine en nuestros púlpitos. Dicen amén, hermanos. Hay demasiados púlpitos vendiendo un mensaje por algo que la gente le gusta, pero antes no era así. Los que venimos, me perdona, de décadas pasadas, en este caminar sabemos que el mensaje no era así y lo han transformado, lo han cambiado. Porque las presiones de los muchachos son muy fuertes. Está bien, entiendo las presiones, pero no puedo ceder porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Porque soy latino y necesito la sangre y necesito. Y los que no son latinos, y los suecos, y los ancianos. Parece que a veces todo es joven. Va a poner a un anciano a saltar y a brincar. Y el que no brinca no tiene a Cristo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo va a brincar una anciana que tiene problemas en la rodilla? Que está sentadita ahí. Esa tiene a Cristo y lo tiene más que tú. Lo tiene más que muchos muchachos que brincan y saltan. No sé ni por qué dije eso, porque eso no está aquí. Pero no es así. El evangelio no tiene que ver con eso superficial. El evangelio es más profundo. La palabra de Dios obrando en nuestros corazones, penetrando en el corazón, cambiando la vida del hombre y de la mujer. No es solamente lo superficial. Que esa palabra entre en el corazón y nos transforme y nos llene. Por eso tenemos que volver a los años de la diestra del Altísimo. Volver a las primeras obras. Volver a la vida en la palabra de Dios. Volver a la Biblia. Dicen amén, hermanos queridos. Volvamos a la Biblia. Jóvenes, amen la palabra de Dios. Amen la palabra de Dios. Y se lo decimos con propiedad, ¿verdad, hermano? Ustedes lo saben. A veces no tenemos ni tiempo en la mañana de escribir algo ahí. Pero la palabra de Dios cada día, siempre hay algo que nos alimenta, la palabra de Dios. Y la compartimos. Y la compartimos. Llevamos 30 y pico de años del Evangelio. Y eso es lo que nutre el alma espiritual del ser humano. La palabra de Dios y la oración. Y qué bello es leerla cada día. No cada año, ni cada mes, ni cada día. Ahí está. Tomar un tiempo para buscar así sea 2 versículos y comerlo y disfrutarlo. Porque es la que nos alimenta. Son los años. Si no, ¿cómo crecemos? ¿Cómo nos sanamos? ¿Cómo nos alimentamos? Por eso estamos enfermos entonces. Pero Dios nos ayuda. Dicen amén, hermanos queridos. Amén, gloria a Dios. Cuarto. Los años de la diestra del Altísimo son años de, mire esta, de reconocimiento. Versículo 13 y versículo 14. Oh Dios, santo es tu camino. Mire, está exaltando a Dios. Santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravilla. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Está exaltando al Dios santo. Reconociendo al Dios que hay que reconocer. Si hay algo que Dios ha dejado muy en claro en su palabra, es que Él no comparte su gloria con nadie. Un texto lapidario en cuanto a eso está en Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios celoso es. Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros salimos del catolicismo. Bueno, nosotros. Todos. Ahí habían santos, dioses, vírgenes, papas, padres. Y ahora llegamos al Evangelio. Y nos trajimos ese poco de cosas. Una costumbre rara y ahora la gente empieza a engrandecer a los hombres y a besarle el anillo prácticamente al hombre. Ahora tenemos celebridades en el Evangelio, celebridades, pastores, apóstoles, superestrellas, que yo a veces pienso que ellos tienen que estar luchando con el orgullo, con el ego, por toda
todas las cosas que le dicen. Y yo me retiré de la página de Dante Hebel, que me gusta como predica, pero hay tanta gente que lo adula y le dice cosas que yo diría, ese manito orará así y le dirá esas cosas bonitas del Dios Todopoderoso, porque lo que le está diciendo aquel es, Padre, ¿qué es eso? ¿Hasta dónde llegamos a veces nosotros para exaltar un ministerio que ni siquiera es de él, que se lo dio Dios? Y no es él, no es el hombre, es el hermanito o la hermanita que empieza con esa adulación y con esa cosa, y mi padre, y mi padre, y mi padre, y bueno, pues, ¿hasta dónde hemos llegado? Hay que llegar a reconocer es al Dios Todopoderoso que tenemos. Perdamos el tiempo, no, invirtamos el tiempo en arrodillarnos y reconocer, como dice el salmista, tú eres Dios santo, grande, poderoso, eres el Dios que hace maravillas, que todos los días podamos rendirnos ante Él. Y no es pendiente de que llegó el apóstol, y decir mi cosa y le toqué el manto al apóstol. ¿Qué importa que le tocaste el manto? Toca el manto de Cristo cada día en la mañana en oración. Eso sí es maravilloso. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros reconociendo o adulando o exaltando o besándole la mano a quien no ha hecho nada por ti? No sé si me estoy explicando, hermano querido. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo, dice la Biblia. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Mire, qué bello es conocer a Dios. No, más bello que Dios me conozca a mí. ¿Se imagina? Si lo amamos, Él nos va a conocer. Es conocido por Él. Eso sí me interesaría, no que me conozca un famoso, que me conozca Dios. Hay gente que se cree que es algo y no es nada. Aquí el grande es Dios. El grande es Dios. Todos somos ceros a la izquierda. El único grande es Dios, el Todopoderoso. Esa es la diferencia entre el que honra a Dios y el que honra a los hombres. Permita que su vida esté llena de reconocimiento al Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, y exaltémoslo cada día. Por eso es que nos enfermamos a veces, por eso es que nos deprimimos, por eso es que nos queremos ir, porque estamos esperando algo del hombre, y el hombre no es nada. El hombre es humano igual que nosotros y peca, pero Dios cada día está a tu lado, a la diestra tuya, ayudándote. A Él es que debemos reconocer. Debemos volver a las primeras horas. Amén, hermanos, volvamos al reconocimiento de Dios cada día. Aleluya. Aquí vamos. Número 5. Estoy corriendo, Cristian. Los años de la diestra del Altísimo son años de compasión. Mire, si no está en el capítulo, yo no lo pongo, pero está ahí en el capítulo 77. Mire cómo dice el verso 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio los pueblos tu poder. Y con tu brazo, ¿qué dice? Redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y a José. Redimió, dice ahí. Las obras poderosas y portentosas de Dios no son hechas por puro capricho o exhibicionismo. Dios no hace nada sencillamente por exhibicionismo. Su propósito principal siempre ha sido la humanidad perdida, la redención del hombre. Él lo hizo para redimir a Jacob, a Israel. Los años de la diestra del Altísimo tienen que ser años donde sobresalga el amor y la compasión al prójimo. Si nos encerramos en las cuatro paredes, hermanos queridos, y nos gozamos aquí nosotros y nos llenamos de Dios, y se nos olvida que allá afuera hay un pueblo que necesita de Dios. Si nos llenamos de la palabra y lo exaltamos y aprendemos, pero si miles y miles a nuestro alrededor se pierden, entonces no estamos actuando con amor como debe ser. Estamos olvidando el propósito de Dios. Estamos llamados a tener compasión por los demás. Dicen amén, hermanos. Gracias por el que trajo algo para la cesta hoy, pensando en alguien más. Usted sabe que eso es insuficiente y que eso no es lo único. Hay el pasaje de 2 de Reyes 7, capítulo 9, verso 9, donde hay 4 leprosos que consiguieron una bendición en el campamento de los asirios y se decían, oye, tenemos esta bendición, pero hoy es día de buena nueva.
y nos estamos quedando con todo esto y no estamos haciendo bien, decían ellos. Vamos a ir a llevarle a la gente que necesita. Si callamos no estamos haciendo bien. Y es que los años nuestros deberían ser como los antiguos, volver a la compasión por el necesitado. ¿Con qué frecuencia pensamos en el que necesita? Y cuenta de una hermana, hace muchos años, era la madre del misionero Rafael Giat. Se lo llevaba para el muelle y ahí ella le predicaba a los indigentes, a los pobres, le daba comida, le daba esto y le predicaba. Y dice que con frecuencia ella estaba ahí arrodillada orándole a esa persona. Y estaba su hijo ahí, estaba él. Y la gente decía, está bien lo que estás haciendo, hermanita, pero no te lo lleves, que lo vas a traumatizar. Deja al niño con alguien, lo vas a traumar, lo vas a marcar. Y él dice en su testimonio, gracias a Dios que me llevó y me marcó, porque ahora soy misionero para la gloria de Dios. Ahora no puedo ver a nadie con necesidad porque quiero ayudarlo. Ahora he recorrido el mundo entero buscando las almas necesitadas porque quiero ayudarle. Porque Dios a través de mi madre me enseñó compasión por las almas. Dicen amén, hermano. Eso es bello. Que nosotros entendamos que la gente nos necesita. Que el que está allá afuera está hambriento y necesitado. Que hay alguien que necesita ese kilo de arroz que usted tenía de más en su alacena. No es que pero usted lo trajo por alguien porque lo necesita. Por eso es que nos enfermamos a veces. Porque no tenemos compasión, porque nos llenamos mucho. Así fue cuando Dios nos sacó de la iglesia. Y el mensaje por el hermano Botello, Davidian, tú eres una oveja muy gorda, mucha lana. Prepárate. 2014. Y en 2016 estábamos aquí. Porque uno se llena y se le olvida vaciarse. Se daña. Pero hay que volver a los años de compasión. Dicen amén, hermanos queridos. El siguiente dice, los años de la diestra del Altísimo son años de temor de Dios. Bello. Verso 16. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Y los abismos también te vieron y se estremecieron. ¿Sabe qué es eso? Eso es una prosopopeya, se llama esos versículos, del 16 al 19. Una figura retórica en la que la personificación de las cosas inanimadas se le atribuye a acciones humanas. Que las aguas no tiemblan, las aguas no se asustan. Pero ahí lo estaba enseñando para que entendamos lo que quiere decir el Señor en ese pasaje. Es que el temor de Dios debe estar implícito en la vida del cristiano. Las aguas lo ven, pero los hombres no lo ven. Las aguas le temen, pero los orgullosos hombres no le temen a Dios. Tremendo. Los abismos son perturbados, pero los hombres son inconmovibles. Las nubes derraman agua al cielo a relámpagos, pero los hombres no se doblegan ante su presencia. Duros, tiesos. No hay temor de Dios, dice la Biblia. Y tenemos que regresar, hermanos queridos, a la vida, a las primeras obras de temor de Dios, como tenía la iglesia primitiva, antes de no distraerse mucho. Hechos 2:43 dice, sobrevino gran temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas. Temor de Dios. Cuando pasó lo de Ananías y Zafira, capítulo 5, dice que tuvieron gran temor toda la iglesia y los que oyeron. Temor de Dios. Filipenses 2:12, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, perfeccionando la salvación en el temor de Dios, dice 2 Corintios 7:1. Y la iniquidad del impío, dice Salmo 36:1, la iniquidad del impío, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿He escuchado la frase que dice, yo estoy mal, pero todavía tengo el temor de Dios? Esa es mentira. Esa es mentira. Es un engaño. Si usted está mal, usted no tiene temor de Dios. Porque si usted tiene temor de Dios, dice, el temor de Dios es para vida, para apartarnos de los lazos de la muerte. Si usted tiene temor de Dios, es porque usted sabe que Cristo puede llegar en este momento. Y si usted está mal, usted se pierde por la eternidad. Pero si usted tuviera temor de Dios, usted dice, yo me santifico porque el Señor puede llegar en cualquier momento y me quiero ir con Él. Y no me quiero perder. Dicen amén, hermanos. ¿Cómo se ha perdido ese temor de Dios? Esa gente que vive y actúa sin santidad, sin pureza. Dios tiene que ayudarnos. Mire, jovencitas, ex cristianas, tengo que decirlo,
pero que se ufanan de lo que publican en sus redes sociales, pecando. Lo siento mucho. Se les habló, se les estimula, los caídos, como cuando el pastor a veces ve los estados de uno y sale una foto que dice el pastor viendo los estados de una hermanita. No les da vergüenza, no hay temor de Dios. ¿Qué podemos hacer? Yo solo sé que si Cristo viene yo me voy. ¿Cuántos dicen amén? Yo me voy, yo cumplí con mi trabajo, yo lo digo y yo grito bastante y lo enseño. Pero si no quiere arrepentirse, se va a perder porque no hay temor de Dios. Aún los abismos, aún las aguas tiemblan ante la presencia de Dios. Pero esas son gente que no tiembla delante de nada. Se les olvida que Dios es poderoso, que Dios es real, que Dios es el que lo hace respirar. Y que si Dios diera su espalda, ay Dios mío, se acabó. Si Dios le quita un milímetro de aire, ya está. Un ACV y se acabó. Dios es misericordioso y por eso algunos no lo valoran. Pero hay que volver a los años del temor de Dios. Dicen amén, hermanos queridos. Y por último, los años de la diestra del Altísimo son años de disposición. Me gusta esto. Cuando hablamos de reconocimiento, ahí en ese capítulo grandote de 20 versículos, no aparece sino Moisés y Aarón al final, en la última línea, Ahí no. Si ese capítulo se estuviera escribiendo ahorita, desde el primer versículo hasta el último estuviera diciendo el reverendísimo tal, y el reverendísimo hizo esto y hizo aquello y levantó tantas obras y predicó tal. Pero no, ese pasaje se escribió en los años de la diestra del Altísimo y ahí se exaltaba el nombre de Dios y la gloria de Dios, y al final mencionaron a dos personas, y esas dos personas fueron Moisés y Aarón. Dice el verso 20: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Ya como para terminar, lo menciona, porque está bien, hay que mencionarlo. Nadie ha dicho que no podemos reconocer al que trabaja. Nadie ha dicho que no podemos estimular al que le sirve al Señor. Yo le agradezco a un hermano que está aquí, una bella persona, que nos dio un regalo en estos días y nos sirvió para que vamos a cambiar estos pedazos de lentes que no sirven. Ni el de mi esposa ni el mío, pero mire, le falta este palo, esto nunca me ha llegado atrás, tiene 3 años que ya ni veo, pero el hermano Dios lo tocó y dijo, hermano, que Dios lo bendiga. Dile un aplauso a ese hermano que está ahí, pero que él no quiere que sepan quién es. Eso no tiene que ver con él, si la hermana que me regaló un cuartico de café y el otro me trae un aguacate y la hermana me regaló un pan. Yo no estoy diciendo que eso está malo, eso está bien. Yo hablo de la adulación y de la, usted sabe como que me sacan el sudor así como que si yo no soy Dios. Pero aquí está lo que Dios establece. Cuando hay alguien disponible, Dios lo mira y Dios lo dejó plasmado. Y en ese versículo 20 dice que Moisés y Aarón guiaron al pueblo de Israel, aunque no eran perfectos, como ni usted ni yo somos perfectos. Moisés y Aarón no podían hacer nada sin Dios, por lo que Dios hizo lo que hizo por mano de ellos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo usó? Porque estaban disponibles, dispuestos como siervos. Afortunados nos predicaban estos días. Disponibles, útiles. Así como no le fue difícil a Dios con una columna de nube o una columna de nuevo en los años de la diestra del Altísimo servir a Israel. Así como no le fue difícil usar una serpiente de bronce en el desierto o una vara seca, la agarró y en la mano de Moisés eso sirvió para mucho. Así tampoco le será difícil servir o usarte a ti y a mí para cumplir sus propósitos eternos. Dicen amén, hermanos. Pero hay que estar disponibles. Disponibles. Fui a visitar a un enfermo en el Hospital Vargas hace unos meses y yo estuve hablando con él y llegó una señora, una hermanita, y me predicó. Parece que me vio cara de frío, pero me gustó, me dio tratado bien. Toma, Cristo le ama. Yo, oye, qué buena hermana. Y aproveché, venga acá, podemos orar por este muchacho. Y después que hablé con ella me dice, no, yo tengo años viniendo para acá, al hospital, y usted de qué iglesia, no, yo soy de la iglesia por allá bien lejos, pero Dios me hizo sentir, y vengo cuando hay visita. Yo sé que siempre hay gente que necesita la oración y entrega sus tratados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gente disponible. No, que no convocaron evangelismo, tan frío en esa iglesia. No, frío tan tú que no
Yo no tengo que convocar a nadie. Agarre la palabra y váyase para la calle y háblenle a la gente de Cristo y tráiganlo para el culto. Amén. Dispuestos. Amén. A veces le rogamos a la gente, y yo predico sobre eso, intento y le tiro flechas por todos lados de alguna manera para que entiendan que te necesitamos. Pero no están disponibles. Si no están disponibles, mire, yo pensé que iba a ir más gente para la vigilia. De verdad, yo vi las manos los domingos y yo, gloria a Dios, hay bastante gente. No, bueno, gloria a Dios. Estamos ocupados. Cada quien está ocupadito para no perdernos esa oportunidad, porque no podemos convocar vigilia aquí. Bueno, fueron los que estaban disponibles, los que no estaban muy ocupados. Dios desea que regresemos a los años en que estábamos dispuestos, que decíamos, como decía, siempre listo, aquí estoy, Señor, ¿para qué hace falta? Porque si tuviéramos culto todos los días, imagínense, como hay iglesias, y tuviéramos todos los sábados ayuno, y tuviéramos los martes ayuno, o los jueves, y tuviéramos vigilia todos los viernes, imagínense qué ritmo tendría que ocuparse. Pero no es así. Dios solo quiere que estemos dispuestos, y la gente que esta iglesia la ha echado para adelante durante 9 años es con gente dispuesta a servirle a Dios, gente que ha estado dispuesta, que dice, Señor, yo amo tu obra y yo quiero hacer algo para ti. Dicen amén, hermanos queridos. Amén, amén. Así que no sé si tú estás enfermo o no estás enfermo. Un minuto y termino. No sé si estás enfermo o no estás enfermo. Tú eres el que sabe cómo estás. Si estás como los primeros 9 versos del salmista Asaf, quejándote, llorando, diciendo, se acabó, ya no eres igual, tú cambiaste. No. Si estás así, mire para atrás. Vea qué dejamos de hacer. ¿Cuáles primeras obras dejamos de hacer? Cuando estaba en el primer amor, ¿qué es lo que hacíamos antes? Y volvamos a eso otra vez. ¿Sabe qué dijo alguien? Que los sabuesos, los perritos que son sabuesos, cuando pierden el rastro de algo que están buscando, ¿sabe lo que hacen? Se van otra vez para atrás hasta que lo encuentran y vuelven otra vez con más ánimo, con más inteligencia a buscarlo hasta que consigan lo que están buscando. Dicen amén. Así que no te enfermes con Dios. Reconoce que algo está mal y dile, Señor, déjame volver a las primeras obras. Que este es mi tiempo. Dicen amén, hermanos. Puesto sobre sus pies. Gloria a Dios. Oremos y démosle gracias a Dios. Gracias por venir usted en este día. Llévese esa palabra, ese consejo de su pastor que le ama. Gloria a Dios. Levanta tu manito. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ya la hora avanza. Tú sabes que queremos un templo para no salir de esta manera, de un culto. Señor, y danos ese templo. Pero permite que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor, que la va a escuchar luego en el audio. Permite que podamos entender que el Evangelio es un Evangelio de las primeras obras. Que tu palabra dice, Señor, que recordemos por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Que traigamos a la memoria los días pasados, Señor. Permítenos regresar a eso, Dios mío, a la oración, a la vida de poder, a la palabra de Dios, a reconocerte a ti, a tener compasión por el perdido, a tener temor de nuestro Dios en nuestros corazones y a estar dispuestos a servirte donde y cuando quiera que sea antes que el tiempo se acabe. Ayuda a tu iglesia, ayuda a las hermanas, los hermanos, los jóvenes. Dirígenos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. Dicen amén, hermanos queridos. Den un aplauso a la gloria de Dios y exáltelo con su corazón. Dios es bueno y Dios es fiel. Gracias, Señor. Gracias.